Amigas, amigos, estamos, como podéis ver, con Vandana Shiva, reconocida pensadora y escritora, física, activista, ecofeminista, con millones de personas que siguen sus propuestas en todo el planeta. Nos llevaría toda la entrevista a enumerar las producciones y proyectos con los que has estado y estás comprometida. Trabajas con la base social, con organizaciones, pero también con gobiernos. Te has enfrentado al poder denunciando a grandes compañías. Es difícil abarcar todo lo que has construido, pero para poderlo sintetizar de algún modo, nos gustaría que nos cuentes qué tienen en común todas. Everything I work on Todo aquello en lo que trabajo surge de mí misma, como el amor a la vida y el amor a la libertad, sea lo que sea, ya sea protección de las semillas o estar con mis hermanas, mujeres campesinas, defendiendo la tierra, el territorio, el suelo, todo tiene que ver con la defensa de la vida desde un lugar de amor y en defensa de la libertad, desde un lugar de resistencia también en contra de la falta de libertad. Tú hablas de la descolonización, opones el ecofeminismo al patriarcado capitalista y hablas de la descolonización de la naturaleza, de la mujer y el futuro. If you think of it, Si pensamos al respecto de esto, los mismos procesos de colonialización, que es el proceso del patriarcado, es colonizar la tierra, transformarlas en propiedad, que también las semillas sean propiedad intelectual, evitar que los seres humanos sean autónomos, convertirlos en usuarios de máquinas y algoritmos. En el centro de la colonialización está la comodificación de los bienes comunes y la colonización de la naturaleza está muy relacionada también a la colonización de las mujeres, que es de la misma forma en que la madre, la tierra, se convirtió en estéril, la mujer como una criatura autónoma, productiva, creativa, que sostenía la economía, la sociedad, se convirtieron en cuerpos vacíos, objetos para su explotación. Y todo el trabajo que hacemos, toda la creatividad y el conocimiento que tenemos, se ha transformado en un no conocimiento y un no trabajo, pero el mismo proceso de colonizar la naturaleza y a las mujeres ha socavado los fundamentos mismos de la vida. Cuando se explota a un río y se lo sobreexplota, se lo está asesinando. Y ese río es el agua de las personas de hoy y de las personas de mañana, que cuando a través de la codicia se queman combustibles fósiles y se genera el 50% más de los gases que fomentan el calentamiento global, se está robando el futuro de las futuras generaciones, motivo por el cual la juventud es muy consciente de la crisis climática y tenemos movimientos como los Viernes por el Futuro. Pero lo que aún falta es interconectar estas tres colonizaciones. Y el día que la humanidad se despierte a esto, el poder de la tierra y el poder de las personas será un poder creativo completamente imposible de detener en su camino hacia el cambio. Volveremos un poquito sobre esto, pero tú decías que sale de ti en la primera respuesta, ¿no? Que sale de ti en la defensa por la vida, ¿no? No sé si hay alguna experiencia concreta o una serie de experiencias internas de relación con la gente en tu hacer que te llevaron al activismo, al compromiso con la vida, algo que te cambió en un momento determinado e hizo que te comprometieras con distintos movimientos. So, my basic training is as a Mi physicist. formación básica es como física
hice un doctorado en teoría cuántica, por lo cual mi formación intelectual tiene que ver con la no separación, tiene que ver con el potencial. La idea de que las mujeres son biológicamente inferiores es un esencialismo creado por el capitalismo, por el patriarcado capitalista. Las mujeres deben ser importantes agentes en la democracia, en la cultura, en la política. Por eso la separación, entonces, entre de los distintos potenciales es parte misma de mi educación. Mi despertar a percibir la violencia del patriarcado capitalista y luego dar una forma a la filosofía de reconocer el poder creador de las mujeres comenzó con una experiencia personal. Estaba yendo hacia Canadá para hacer mi doctorado y, bueno, mi padre había sido un conservador de bosques que visité durante toda mi infancia. Y en este bosque de robles en particular había desaparecido. Y un río se convirtió en apenas un goteo, una gota de agua. Y para mí sentí como que me hubieran cortado un brazo y esto fue muy problemático para mí. Ujú. Empecé a hablar de esto y cuando volví a Delhi aprendí de este nuevo movimiento, Chipko, que significa que es un movimiento en mi zona. Me fui a Canadá, pero hice un compromiso de voluntariado con este movimiento. Hice entonces mi doctorado en teoría cuántica en Canadá, pero en la Universidad de Chipko hice un doctorado en las montañas de mi región sobre ambientalismo. Y esto fue lo que dio forma a mi compromiso con ser una activista de la ecología y mantenerme informada. No importa dónde sea la destrucción de la ecología, son las mujeres las que se levantaban, no porque sus genes les decían que estén más cerca de la naturaleza, sino porque las habían dejado a que se encarguen de las cosas básicas, proveer agua y combustible y todas estas cosas que no se considera trabajo, no se considera parte de la economía. Entonces, se les había dado la tarea de que se encarguen de aquellas cosas básicas que se necesitan en la sociedad y se convirtieron así en expertas en la sostenibilidad, en la ecología, en la supervivencia. Otro cambio fue cuando en 1984 dos eventos muy violentos sucedieron en India. Uno fue un levantamiento de campesinos en el estado de Punjab, que es donde la revolución verde primero se introdujo en el tercer mundo. Hasta entonces solamente estaba presente Green revolution in this en el primer mundo. Pero esta revolución verde, como se le dijo, no era revolucionaria, no era verde, era simplemente violenta, era tecnología que se introdujo en la agricultura y destruyó la agricultura. Por eso hubo un levantamiento de campesinos y las mismas empresas que introdujeron estos químicos tuvieron una pérdida y miles de personas murieron. Trabajaba en ese momento con la Universidad de las Naciones Unidas en un programa de paz y transformación global y había un foco sobre recursos naturales y dije, aquí está sucediendo algo. Entonces escribí un libro llamado La Revolución Verde o la violencia de la Revolución Verde, porque a mi saber no es una carrera, ¿saben? Para mí la investigación no tiene que ver con agregar otra publicación en una lista de currículo, sino el conocimiento es la guía para la acción. Ujú. Y si sabemos que algo está mal, entonces haremos todo para evitar que ese mal continúe tanto a través del conocimiento como de la acción. Y ahí es cuando me comprometí a continuar investigando sobre la violencia de la agricultura industrial. Ujú. Y así es que luego de muchos años me convertí en una experta en este campo, solo para evitar ese daño. Ujú. Y también me comprometí desde el 84 a promover la agricultura sin violencia. Y así es que con, eh, llegué a una reunión en la que esta misma
esta misma compañía quiso ser parte de una iniciativa para evitar la violencia, querían ser parte de, y ahí introdujeron también una iniciativa para apropiarse de las semillas y comenzó entonces a defender las semillas. Y cada uno de mis grandes cambios ha sido despertado por una gran violencia en contra de la tierra y en contra de las personas. Ujú. Sí, hablábamos de causas, de movimientos, de que el día en que esas causas se junten y se defiendan, las tres, estaremos hablando de otra situación. ¿Cómo crees, hablando de esto, perdón, hay multitud de colectivos, de organizaciones, de redes que se van generando a nivel planetario, pero ¿cómo crees tú que es necesario, que se necesita para generar una masa crítica suficiente que cambie la dirección de los acontecimientos a nivel planetario? You know, I started, as I said, my ecological work really Como up. decía, comencé mi trabajo en la ecología luego de Chipko, a principios de los 70. Mi trabajo intelectual es, por supuesto, mucho más antiguo. Y mi historia feminista es de el momento que nací. Tuve la suerte de tener unos padres maravillosos y una madre feminista maravillosa. Y tenemos debilidades. El colonialismo y su expresión de capitalismo, del patriarcado capitalista, ha generado codicia y generación de ganancias y la dominación hacia las mujeres. Pero esto también está relacionado con el antropocentrismo, la idea de que los seres humanos son superiores a otras especies. Se relaciona a lo que llamo el apartheid ecológico, que estamos separados de la naturaleza. Y es al mismo tiempo los mismos procesos que también han creado un nuevo racismo, de que de alguna forma las personas de color son inferiores a los blancos, porque el colonialismo debía ser justificado con la superioridad de una cierta piel, de una religión, la cristianidad, de un género, hombres. Todo esto era un paquete. Cuando lo vemos como un sistema, era un mismo paquete. Es que los movimientos surgieron a través del tiempo enfocándose en distintas facetas de este ente común. Era una guerra en contra de la vida, una guerra en contra de la autonomía y de la autoorganización, una guerra en contra de la diversidad. Pero todas estas facetas estaban interconectadas con la causa raíz y la forma raíz. La causa era el colonialismo y el patriarcado capitalista. Las fuerzas impulsoras eran la codicia, la extracción y generar ganancia como se pueda por cualquier medio. Y crearon narrativas para probar y justificar su explotación como misiones civilizadoras. ¿No? Diciendo, no, no te estamos explotando, te estamos civilizando. Sin nosotros son bárbaros, son inferiores. Y esa narrativa ha quebrado y fragmentado los movimientos. Tenemos entonces un movimiento de Black Lives Matter, importan las vidas negras, luego un movimiento de las mujeres, luego Viernes por el Futuro, hablando del futuro. Tenemos un derecho a la madre tierra totalmente separado de la justicia de género, el antirracismo y el interés de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora que sabemos que tenemos una ventana de 10 años para la transición? Sabemos que si en los próximos 10 años no generamos un cambio, destruiremos las condiciones para la vida humana en la Tierra, así como lo hemos hecho con otras especies. Y no es especulación, es la extrapolación en la que aquello que se ha hecho a otras especies y otras culturas, los ecocidios, los genocidios de los pueblos originarios, está todo aquí. El femicidio de las mujeres están ahí. Así que quienes hablan de la ciencia basada en evidencia, esta es la evidencia, es ciencia basada en la evidencia. Estamos camino al colapso y la extinción, pero se creen tan superiores
que quieren escapar a Marte y de alguna forma sobrevivir mientras este planeta lo arruinan. Así que primero hay que despertarse a esta ventana de 10 años. En segundo lugar, despertarse a la raíz común de las injusticias, no las expresiones diferentes, sino las raíces que son comunes. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tenemos la creatividad, tenemos el poder creativo para hacer el cambio que queremos ver. No hace falta que esperemos a que alguien venga y diga, despiértense. No, el despertarse viene de adentro. Por esto, esto es un poder que está dentro de nosotros. Y la separación ha sido impuesta. La no separación es la realidad de nuestras vidas, nuestra no separación de la naturaleza, nuestra no separación como seres humanos y nuestra no separación con otras generaciones. Esto es tanto una ley como las leyes de no separación de la teoría cuántica. Y necesitamos entender también la teoría cuántica de unidad entre la especie humana y otras especies y dentro de la misma especie humana. Una vez que cambiemos esta conciencia, todo tipo de posibilidades se abren. Y de nuevo, digo esto en base a la ciencia, basada en la evidencia. Y he hecho esto, hemos visto, guardando apenas una semilla, tenemos todo un sistema que puede enfrentar a los problemas de salud, que no crea pandemias como esta tecnología, esta agroindustria con transgénico que se infiltra en todos lados. Todo esto es algo que podemos hacer, está en nuestras historias. Y por eso tenemos que ser un puente hacia el futuro. Tiene que ver con aquellas mujeres que toda, contra toda posibilidad siguen guiando las generaciones hacia el futuro. Y tenemos que darnos cuenta de que somos uno con la naturaleza, uno como humanidad, y tenemos una vida común, como una humanidad en un planeta. Ese despertar abre ventanas que se han cerrado por el patriarcado capitalista y nos impiden movernos, nos impiden cambiar, nos impiden ser agentes de cambio. ¿Añadirías a esto que has comentado algún elemento más tangible o intangible que podamos sumar para construir ese futuro no violento al que aspiramos? Well, you know, all of my life's activism, as I mentioned, began with Toda mi vida de activismo, como mencioné, comenzó en Chipko y las reacciones en las que estuve involucradas han sido inspiradas por la no violencia contra las fuerzas de la violencia. Por ejemplo, las fuerzas de la violencia en Punjab, destruyendo la agricultura con la revolución verde, la obligación de pesticidas, Monsanto queriendo poseer, apropiarse de las semillas. Así que hay 3 lecciones que he aprendido, que experimenté y aprendí. Primero es la autoorganización. Tenemos que darnos cuenta que somos seres autónomos, no somos objetos. Y como seres autoorganizados y como seres autónomos, nos conectamos a otros en mutualidad. Somos autónomos pero integrados, autoorganizados pero diversos. Y al verlo, entonces la autoorganización se convierte tanto en un derecho como un deber y comienza a dar forma a distintas políticas en todas partes del mundo. Se ha convertido en una crisis, porque en lugar de ser por la gente y para la gente, en todo momento vemos que se trabaja para las corporaciones, por las corporaciones o para los millonarios, por los millonarios. Entonces la representación democrática está fallando a la humanidad y fallando a los pueblos. Necesitamos una democracia participativa que surge de todos, dándose cuenta que pueden hacer la diferencia. No tenemos que esperar a que alguien sea elegido, porque hoy es muy pobre, es muy pequeña la influencia que tenemos a través del voto en comparación a las grandes lobbies. Luego, segundo,
La globalización de los últimos años ha sido una recolonización. Y si vemos las cifras, por ejemplo, de extinción de las especies, de la crisis de agua, la crisis de refugiados, estos últimos 20 años han sido devastadores para la sociedad y el planeta. Así que tenemos que relocalizar la economía y reeconomizar la economía. El tercer punto es el poder de la conciencia, el poder de la verdad. Muchas personas se sienten desahuciadas cuando los gobiernos, con la influencia de grupos corporativos, elaboran leyes para quitarles libertades. Y luego dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Los ingleses intentaron hacerlo en Sudáfrica, en India, que sea ilegal para nosotros, por ejemplo, producir nuestras propias semillas. Ellos aprobaron una ley para poder ganar royalties. Y ahora, no, la naturaleza lo da de manera gratuita, lo necesitamos para nuestra supervivencia. Continuaremos trabajando. Y esto es lo que llamamos la ley de la verdad. Cuando vi entonces a los Monsantos del mundo queriendo apropiarse de las semillas a través de la ingeniería genética, comenzamos también un movimiento. Nadie inventa una semilla, esto es una mentira. Salvaremos a las semillas y no aceptaremos leyes que hagan ilegal el compartir semillas. Este es nuestro deber para nosotros, unos con otros, con la tierra y para futuras generaciones. No dar el consentimiento a la injusticia, a leyes brutales, es la expresión más alta de la humanidad y es la expresión más alta de nuestra libertad. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Bye. Bye. Chao.